Hola, soy Maximiliano Álvarez, estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional. En este video le voy a explicar el trabajo de aplicación integrador de probabilidad y estadística, eh, basado en datos reales de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Trabajé con el aglomerado Gran Rosario, un dataset de 330 hogares encuestados en el primer trimestre de 2025. El objetivo era analizar dos variables, una era el ingreso total familiar y el tipo de vivienda, construyendo para cada una tabla de frecuencias. Antes de meterme un poco en esto, lo que es el código en R, hay un par de definiciones rápidas, como por ejemplo la población. Acá es todo el universo de hogares urbanos del aglomerado de Gran Rosario. Y la muestra son los 330 hogares que efectivamente cuestó la EPH o la encuesta permanente de hogares. La unidad elemental, eh, es decir, cómo se mide cada dato, es el hogar en sí, un hogar en sí. Eh, Bueno, con las variables que se trabajó, que una fue el ingreso total familiar, es una variable de tipo cuantitativa continua, porque puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Y el de tipo de vivienda, que es cualitativa nominal, ya que son categorías y no tiene como un orden numérico entre sí. Bueno, los procedimientos para el ingreso de una variable continua es que no se puede simplemente contar cuántos hogares tiene con cada valor exacto porque todos los ingresos son distintos entre sí. La decisión acá fue agrupar los datos en intervalos y para eso usé la regla de Sturges, que estima matemáticamente cuánto intervalo conviene usar según el tamaño de la muestra. Eh, con los 330 hogares, la fórmula da un valor de 9,37, eh, que redondeando da 9 clases. Es el número óptimo de intervalos, que no son ni pocos, ni muchos, ni siquiera pierde información para que se pueda visualizar en la tabla. Bueno, una vez que tengo la cantidad de clases eh, o intervalos, calculo la amplitud de cada intervalo dividiendo el rango completo de ingresos por esas clases. Y redondeo ese ancho hacia arriba para asegurarme de que los intervalos cubran absolutamente todos los datos, incluido el valor máximo. Con esa amplitud armo los puntos de corte y con una función que se llama cut, clasifico cada hogar dentro del intervalo que le corresponde. A partir de ahí calculo las cuatro frecuencias de siempre: la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Eh, Vamos a mostrar un poquito el código. Usé algunos parámetros que era para visualizar bien la tabla y eh, que no se vean los resultados, para que se vean los resultados más óptimos. Cargamos la tabla del aglomerado 4, que es Gran Rosario. Bueno, usamos la regla de Sturges, calculamos amplitud, calculamos rango, generamos las clases y construimos la tabla de frecuencias. Eh, Estos son los resultados. Lo primero que salta en la vista es que la distribución está muy concentrada en la parte baja. Aproximadamente el 50% de los hogares de Gran Rosario tienen un ingreso menor a 1.188.000 pesos. Y si sumo los dos primeros intervalos, es casi el 87% de todos los hogares, de esos 330, que sería que gana menos de 2.300.000 pesos. De ahí en adelante, la frecuencia cae en picada, o sea, los últimos 5 intervalos juntan apenas el 5% de todos los hogares. Y hay incluso un tramo entre 6,8 millones y 9 millones que no hay ningún caso. Si me enfoco puntualmente en el tercer intervalo, que es entre los 2,3 y 3,4 millones aproximadamente, de los 330 hogares, 25 hogares representa. Sería algo del 7 o 8% de la muestra total. Y acumulada ahí ya llegamos a un 94% de toda la encuesta. Significa que llegan solamente a 3,4 millones aproximado. Esto es típico de una distribución de ingresos. La mayoría se agrupa en niveles bajos o medios y son pocos hogares con ingresos muy altos en lo que se tira la variable hacia más alto.
Bueno, para la segunda tabla de frecuencia, lo que hicimos fue, eh, el tipo de vivienda en la cual en la encuesta permanente se preguntaban en dónde vivían. La decisión para hacer la tabla fue distinta. Como es una categoría, lo que tiene que elegir, no tiene sentido aplicar Sturges ni armar intervalos. Acá directamente cuento cuántos hogares hay en cada una de las categorías que ya existen. Lo único que agregué fue usar una función factor. La función factor lo que te hace, digamos, es ponerle etiqueta de texto a los códigos numéricos que ya estaban. En cambio, para no visualizar uno o dos, que era la respuesta, directamente visualiza casa, departamento y así pieza en inquilino o local no construido para habitación. Eh, bueno, los resultados acá son bastante contundentes, casi similar a los otros. El- Esto responde que el 62,4% de los hogares viven en una casa y el 36,1% en un departamento. Así que entre estas dos categorías se concentra el 98% de toda la muestra. El resto, eh, que es pieza en el inquilino y pieza en hotel o pensión y local no construido para habitación, es prácticamente marginal con los datos, porque no llega ni siquiera al 2% de los casos acotados. Si me centro puntualmente en la categoría de departamentos, son 119 hogares, o sea que sería el 36% de la muestra. Y acumulando con la categoría de casa, llegamos al 98,5% de los hogares viviendo estos dos podríamos decir que el tipo de vivienda más estable en el Gran Rosario. Bueno, en resumen, para una variable continua, como es el ingreso total familiar, agrupé los datos en intervalos usando la regla Sturge para no perder información ni saturar la tabla. Y para una variable categórica, como fue esta última, como es el tipo de vivienda, trabajé directamente sobre sus categorías. En ambos casos, lo que muestra son resultados en un aglomerado con una fuente de concentración de hogares en los niveles de ingreso bajos y medios, en- pero con condiciones habitacionales bastante estables para la gran mayoría.